capitán del ejército regresa a casa y encuentra a su hija durmiendo en el piso. Donald Peterson, capitán del ejército de 51 años, regresó a casa después de un periodo de servicio y encontró a su hija dormida en el piso de la cocina. Y cuando supo que su esposa, la madrastra de la niña, la obligó a hacerlo, él se la devolvió con la misma moneda. El capitán Donald Peterson estaba impaciente por llegar a casa. Estuvo fuera del país por 8 meses y no siempre podía mantenerse en contacto con su familia. Sirvió 4 veces en Afganistán. Donald era un oficial condecorado y respetado entre muchos de los militares y de sus amigos, pero ya tenía más de 50 años y a medida que pasaba más el tiempo, extrañaba a su verdadera familia. Cumplió su deber, pero ya no tenía la misma disposición de poder estar tanto tiempo lejos de su esposa Margaret, su hija Caroline y sus hijastros Alaisa y Henry. En su última misión en Afganistán, ya la comunicación telefónica y por internet era inestable y tenía que conformarse con una videollamada que duraba apenas unos minutos. En una de esas llamadas, Donald dijo que se mantendría fuera de las tropas de Afganistán, pero lo liberaron 2 meses antes y regresó a su país muy feliz. Conducía de regreso a Florida. No avisó que llegaría, ya que quería sorprender a su familia, pero no sabía que era él el que se quedaría sin palabras. Era aún muy temprano cuando estacionó el auto y caminó hacia la puerta principal con una gran sonrisa en su rostro. Llamó a sus hijos y esposa, pero no escuchó ningún ruido. Miró hacia el garaje y no vio ningún automóvil más que el suyo. Solo pensó que se llevarían una gran sorpresa cuando regresaran. Lo encontrarían adentro viendo la televisión en el sofá con una cerveza al lado. Cuando abrió la puerta principal, llamó a todos, pero nadie respondió. Solo después de unos segundos escuchó una voz muy débil que respondía: «Papá, estoy aquí». «Caroline, ¿dónde estás?», le gritó. Su voz había sonado tan baja que preocupó al oficial porque su hija era una persona alegre y charlatana. No era común que hablara en voz tan baja. Continuó hacia el pasillo principal de la casa revisando cada habitación. Llegó a la cocina, cuya puerta parecía estar cerrada, y tuvo que romperla usando toda la fuerza de su cuerpo, y Caroline estaba allí, llorando. Corrió hacia él y lo abrazó. Estaba agradecida de que él estuviera de regreso. Vio que había un colchón en el suelo de la cocina y apartó a la niña de su pecho y preguntó por qué estaba allí. Ella quería decir algo, pero no podía, y lloró de nuevo. Le pidió que se calmara. La niña solo lo miraba asustada. Ahora estaba confundido. Entonces usó la voz de comando para pedirle a su hija que se calmara y le explicara por qué estaba encerrada en la cocina y por qué hay un colchón aquí. Ella solo dijo: «No, porque volverás a irte y yo me quedaré con ellos aquí de nuevo sola». Donald le dijo que nunca más la dejaría y que había regresado antes de lo esperado, y entonces la hija comenzó a contar la historia. Pero antes de continuar viendo cómo un capitán del ejército regresa a casa y encuentra a su hija durmiendo en el piso, dale a like y suscríbete para ver los próximos videos. También activa las notificaciones en la campanita. Continuamos. Hacía 6 meses que su media hermana Alaisa comenzó a quejarse de tener que seguir compartiendo la habitación con ella. Cuando Donald se casó, los 2 hijos de su nueva esposa se fueron a vivir a la casa del oficial. Su hijastro tendría una habitación propia, mientras que su hijastra compartiría una habitación con la pequeña. En ese entonces, a ella le encantó la idea de compartir habitación con la más joven de la familia. Fue recién en la adolescencia cuando Alaisa sintió que necesitaba más privacidad y espacio, y tener a su hermana en la misma habitación que ella se lo impedía. Pero lo que realmente quería Alaisa era que Caroline saliera de allí, y las quejas se habían vuelto cada vez más frecuentes. Un día, Alaisa aprovechó que no había nadie en casa y decidió quedarse en la habitación con su novio, y 15 minutos después, Caroline llegó sin previo aviso. No esperaba encontrar a nadie allí, por lo que se quedó sin palabras al ver a su hermana, y ésta se volvió loca. Se acercó a su hermana gritándole y diciéndole que debería llamar a la puerta antes de entrar y dejar de ser tan aguafiestas con ella. Caroline solo respondió que no sabía que estaría en la casa y que, además, la habitación también era suya. Alaisa se puso roja de rabia y gritó que vivir con ella era lo peor que le había pasado y que ojalá se fuera de allí. Caroline bajó corriendo las escaleras llorando por las palabras de su media hermana, y a partir de ese día, las 2 hermanastras nunca hablaron como antes. Solo cuando Donald estaba en casa se trataban cordialmente, y Caroline nunca le había dicho nada de esto, porque pensaba que él era capitán del ejército y ya tenía demasiadas responsabilidades. Pero Alaisa no esperó ni una semana para intensificar sus críticas abiertas a Caroline.
Ella quería la habitación para ella sola. Ya no soporto que estés pegada a mí. Quiero mi espacio, mis cosas, mi espejo. Apesta no tener nada de esto por tu culpa, gritó Eliza. Y el ruido llamó la atención de Margaret, que subió corriendo las escaleras. Por favor, ayúdame, pidió Caroline, pero Margaret solo miró a su hija legítima y dijo: no me meteré en problemas por ustedes. Al escuchar esto, la decepción inundó el rostro de Caroline y le rogó a Margaret que abriera la habitación de Henry, ya que él se había ido de viaje con su novia y la dejaría quedarse allí, pero la madrastra respondió que no. No tuvo otra opción que tratar de dormir en el sofá durante las próximas semanas, contrayendo un dolor de espalda insoportable. Varias veces pensó en contarle a su padre por lo que estaba pasando, pero Margaret la detenía diciendo que Donald estaba en una misión en un país extranjero con 1000 ocupaciones y peligros a su alrededor. El capitán escuchó todo el relato de Caroline con una mezcla de repugnancia y culpa. Cuando se casó con Margaret y empezó a vivir con sus hijos, los había tratado a ambos como si fueran sus propios hijos. Sabían que podía ocurrir disputas entre las chicas, pero no pensaba que llegarían a ese punto. ¿Dónde están Margaret y los demás?, preguntó Donald, y Caroline respondió que habían viajado hace 4 días para celebrar el cumpleaños de Eliza en la playa, donde iban a encontrarse con Henry. Pero eso era algo solo para su familia y Caroline estaba durmiendo en la cocina porque Margaret la dejó ahí encerrada. Le dijo que habían unos bocadillos para comer y también le dijo que la iba a encerrar para que no revisara las cosas de Eliza y tratara de recuperar su habitación. Entonces escucharon que alguien llamaba desde la puerta y era una mujer de unos 50 años. Era Fiona. Donald no sabía quién era, pero Caroline dijo que era una vecina que se había mudado calle abajo hacía 4 meses y se portaba bien con ella y se preocupaba. Fiona fue muy amable y servicial. Había conocido a Margaret y le resultó raro que la más pequeña de la casa durmiera en el sofá. Donald abrió la puerta y se presentó como el esposo de Margaret y el padre de Caroline. La mujer tenía un plato cubierto en sus manos. «Hola, soy Fiona, tu nueva vecina», pero al ver a Caroline toda despeinada y con los ojos rojos, corrió a abrazarla preguntándole qué había pasado. Entonces le contaron todo a Fiona y ella dijo que había pensado en llamar a servicios sociales varias veces porque sabía que algo estaba pasando. 2 días después, Margaret regresó a casa. Al llegar, vieron que había 3 colchones en el jardín delantero, incluido el de la pareja, y también había varios objetos y ropa que pertenecían a Margaret y a sus hijos. Estaba furiosa imaginando que esto era obra de su hijastra. «Caroline, me las vas a pagar», gritó, y entró a la casa encontrándose con su esposo, que la esperaba tranquilamente sentado en el sofá. «Hola, finalmente has llegado. ¿Te gustó el orden que hice en la casa?», con una expresión severa en su rostro. Él continuó: «Me dieron de alta antes de tiempo en mi misión y decidí sorprender a mi familia. Pero cuando llegué aquí, creo que fuiste tú quien me dejó una sorpresa, ¿no? Y no muy agradable». Margaret quería hablar, pero la interrumpió. «Ya sé todo lo que pasó. No hay nada más que puedas explicar». «No puedes hacernos esto, Donald», dijo Margaret, y el esposo anunció que Caroline se había instalado nuevamente en su habitación y dejó claro que no echaba a nadie de la casa. «Entonces, lo que va a pasar ahora es que vas a poner colchones en el garaje y puedes dormir allí. ¿Es justo, no crees?». Comenzaron a gritar que no harían tal cosa. «Donald, basta dejar salir de casa a tu esposa e hijastros», dijo Margaret, defendiendo a sus hijos. «La esposa que pensé que tenía era una mentira», le dijo él. Luego usó el tono más autoritario que pudo y le advirtió que había llamado a la policía y a su abogado y que ya sabían lo que habían hecho con Caroline, y remató diciéndole: «Incluso tenemos un testigo. Lo que hiciste es abuso y se paga con encarcelamiento, Margaret. Así que recoge tus cosas y sal de aquí». Donald sabía que ahora en adelante ya no tendría compromisos militares fuera del país y se dedicaría por entero a Caroline. Fiona siguió frecuentando la casa, a veces llevando tartas y pasteles, otras veces platos de lasaña y pasta. Al principio eran solo para la niña, pero pronto comenzó a preparar para Donald también. Donald y Fiona se acercaron cada vez más y Caroline volvió a ser una niña alegre y no mostró signos de sufrir el trauma. Ella fue la primera en darse cuenta de que tal vez se estaba formando una nueva familia, pero que esta vez sería diferente porque Fiona le había demostrado que era una buena mujer. Por ahora me despido. Si te gustó este video, por favor no olvides darle like. Suscríbete si aún no lo has hecho. Deja tus comentarios y además ayúdanos compartiendo este video con todos tus amigos. Te esperamos en el próximo video.